líbrame del mal para que no me dañe. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios, ¿qué? Lo que pidió. Vemos que dividimos esta oración en 4 porciones. Uno, oh, si me dieres bendición. Y encontramos que en esta oración había mucha desestimación. Amén. Encontramos que desestimábamos cada palabra que se estaba pidiendo aquí, porque quiero decirle algo, hermano. Si usted está pidiendo una bendición de parte de Dios, estamos pidiendo una bendición sobrenatural. Amén. Después dice: y si ensancharas mi territorio. Amado, nosotros si vamos a pedir una bendición sobrenatural a nuestra vida, tenemos que entender que eso va a traer a nuestra vida un ensanchamiento, porque si usted quiere llevar a su casa la bendición sobrenatural de Dios, no le va a caber. Hay que ensancharnos. Amén. Hay que ensanchar nuestra forma de pensar. Hay que ensanchar nuestras emociones, excepto el enojo. Amén. Ese hay que hacerlo más chiquito cada día. Y tenemos que ensanchar nuestro corazón hacia con Dios. Y Dios ensanchará todo lo que tenga que añadir a tu vida. Amén. Después de esto vemos la tercera parte de la oración: y si tu mano estuviese conmigo. Estamos hablando de respaldo de Dios sobre nuestra vida, respaldo en palabra, respaldo en oración, respaldo en promesa, respaldo en unción, respaldo de todo tipo del llamado de Dios. Pero entendamos una cosa de respaldo, amados, que Dios nos va a llamar a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Amén. Porque entonces si no, no sería respaldo de Dios, serían tus habilidades operando, serían tus capacidades operando. Pero lo que Dios va a poner a operar es la habilidad del Espíritu Santo sobre tu vida, respaldando el llamado que Dios te ha dado. Amén. Y por último, vamos a hablar: y me libras del mal para que no me dañe. Amén. En otras versiones dice: líbrame de pecar para que no me haga daño y entre en aflicción. El pecado nos va a llevar a aflicción. Amén. Podemos entender este pasaje de 2 maneras. Uno, dice: mas líbrame del mal para que no me dañe. Podemos entenderlo en guerra espiritual. Podemos entender que vamos a pasar por un ataque entre la maldad y nosotros y vamos a salir bien librados. Líbrame del mal para que no me dañe. La otra forma de entender esto es como Jesús lo dijo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Es decir, confrontarnos no en guerra espiritual, ¿verdad? Porque entendamos 2 cosas. La lucha no es contra la gente que vive alrededor tuyo. La lucha no es contra su vecino, no es contra su familiar, ni su hijo, ni su hija, sino que la guerra está contra espíritus inmundos. Amén. Y la segunda parte: líbrame del mal para que no me dañe, o líbrame de tentación, no me dejes caer en tentación. Podemos entender lo que nosotros tenemos que aprender a no pelear la guerra con la tentación, es decir, hacernos a un lado sobre las cosas que son de tentación. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Si usted confronta su tentación, es como decirle a Eva: no comas del fruto prohibido. Al fin y al cabo comió. ¿Sí o no? Eva, al ver el fruto, la Biblia dice: y le pareció bueno, agradable. Eso se llama tentación. Por eso nosotros no podemos luchar con la tentación, amado. Y Jesús lo entiende. Le voy a demostrar a través de la palabra de Dios lo que opina Jesús de la tentación, del tropiezo, de la caída. Amén. Vaya conmigo, por favor. Es Lucas 17. Y dijo Jesús
a sus discípulos, imposible es, ¿qué? Mas hay de aquel por quien viene, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, ¿verdad? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día contra ti, pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdóname, ¿qué? Perdónale. Amén. Aquí gracias. Aquí lo que me sorprende mucho es la forma en la que Jesús habla del tropiezo o caída. Amén. Dice, imposible es que no venga tropiezo a nuestras vidas. No le estoy dando permiso para pecar, que quede claro. Lo que te estoy diciendo es que en el transcurso de tu vida van a ir cambiando tus gustos, van a ir cambiando tus emociones, va a ir cambiando tu madurez y te vas a enfrentar a cosas diferentes cada día. Por muchos años que tú tengas, por muchas circunstancias de vida que tú tengas, amén, por muy sabio que seas, siempre te enfrentarás a cosas nuevas, a cosas diferentes, donde tú no estás habilitado ni entrenado para no caer, sino quizá la experiencia te diga, caí, pero me levanto en arrepentimiento. Amén o no amén. Jesús lo sabe. Y Jesús se los hace saber a sus discípulos. Les dice, pequeños, imposible es que no venga tropiezo a tu vida. Porque quizá estaban diciendo, Señor, y ya estando contigo no vamos a pecar jamás. Y Jesús en un buen ánimo les dice, pequeñitos, imposible es que no venga tropiezo a tu vida, pero hay de aquel que te haga tropezar. Ese es otro asunto y eso es otra predicación que luego les hago. Habrá gente que te quiera hacer tropezar, claro que sí. Que te quiera hacer cambiar de opinión, que te quiera hacer llevar por caminos de perversidad. Ay de aquel, porque Él se tomará de la forma en la que el pecado actúa en nosotros, que el pecado nace de nuestras concupiscencias, de ya la suciedad que hay en nosotros y nos atrae. Entonces, una tentación, amado hermano, es una circunstancia que, créame, en el amor del Señor se lo digo. Si Jesús dice imposible es andar sin tropiezo, confrontarte a una tentación es decirle a Satanás, sí sabe muy bueno el fruto prohibido. Porque lo que hizo que Eva tomara de ese fruto no fueron tanto las palabras de Satanás. Satanás la quiso confundir y mintió en contra de la ley de Dios y tiene su pecado en ello, tiene su artimaña, ¿verdad?, de seducción del pecado. Amén. Es decir, sí hubo una venta al pecado, una seducción al pecado a través de Satanás, pero a Eva le pareció bueno ese fruto. Ese es el problema de la tentación. El problema no es que sepamos que hay cosas malas. ¿Cuántos de nosotros saben que hay cosas incorrectas? Amén. Hay cosas que pasan del otro lado de la moralidad, que es inmoral. Hay muchas cosas que pasan de las cosas que son éticas o que son de buenos valores y son sin valor. Amén. Y sabemos que existen. Y sabemos que no es correcto vivirlas, pero, amados, todo lo que hacemos en lo oculto tratará de nuestras tentaciones, de nuestras concupiscencias, de las cosas que nos ensucian. Amén o no amén. Entonces, a veces es imposible pelear contra ellas. ¿Sabes qué pasa? Que eres seducido por el pecado y no eres seducido por las cosas que no te gustan. Amén o no amén. Ninguno de nosotros somos seducidos por las cosas que no nos gustan.
El enemigo sabe muy bien qué acercarte, qué aroma poner en tu nariz, qué palabras decir a tu oído, porque sabe que con esas palabras has caído una y otra vez. Entonces es una seducción al pecado. ¿Y qué pasa con eso? Que si tú te confrontas a tu tentación, es como aquel niño que pones enfrente de un pastel que le encanta el chocolate, ¿verdad? Y le dices, no lo toques, y te vas. Y entonces el niño estará enfrente de ese pastel, y como es un niño obediente, primero estará así. Después aquel niño buscará, si alguien lo ve, después peleará con su mano, porque resulta que su mano, sea zurdo o izquierdo, es la pecadora, entonces va la mano. Y de repente el niño sucumbe ante la tentación. Es lo mismo con la tentación y nosotros. Si yo te pongo aquella cosa que para ti es deleitosa, momentáneamente la Biblia dice los deseos engañosos, porque son momentáneos. Únicamente no te darán una eternidad de placer o una eternidad de satisfacción. Toda tentación es momentánea, es fugaz. Amén o no amén. Si va conmigo ya lo perdí. Por eso la Biblia dice los deseos engañosos, porque es algo que para ti es, oh, wow, súper, y lo voy a probar, pero te lo acabas y ya. Es momentáneo. No es como el Espíritu Santo que te da una paz no como el mundo la da, te da un consuelo no como el mundo lo da, amén, te da un gozo que no te lo da como el mundo, amén, pero ese permanece para siempre. Amén o no amén. Y entonces Jesús dice, mejor de fuera aquel que hace caer a mis pequeños, que se atase una piedra de molino y, pocas palabras, que duerma con los peces. Amén. Pero Dios es claro, dice, Jesús es claro, mira por ti mismo. Amén. ¿Qué dice? Mira por vosotros mismos. Si tú sabes que el niño es risueño y tantito te hacen cosquillas, te vas a carcajear, hermano. Mira por ti mismo. Es decir, no te expongas. Porque lo único que está haciendo el enemigo es, a ver, saque la cabecita, nomás que te asomes tantito, ¿no? Es como aquella inquietud que le provocas a un niño cuando le dices, agarras algo, metes la mano a tu bolsa y le dices, mira lo que tengo aquí, ¿no? No, que déjame ver, no es mío, no, mira lo que tengo aquí, está padrísimo. Y el niño, que déjame ver, ¿no? Y le haces tempa y le das un zape, ¿no? Bueno, así es el juego, hermano, así lo aplicaba yo. Es igual con el diablo. Es igual con el enemigo. Él te dirá, mira lo que tengo aquí. Y cuando menos te lo esperes, ya te puso una cadena en tu alma. Sonría que Cristo le ama. No sé por qué se puso serio. Después de una carcajada se me pone serio, hermano. No entiendo. Cristo conoce nuestra fragilidad. Cristo sabe que podemos caer, que podemos sucumbir ante la tentación. Por eso te dice, mira por ti mismo. Si alguien pecare contra ti, perdónale. Si tú no perdonas, hermano, si usted no perdona, usted deja huecos abiertos que el enemigo estaría encantado de llenar. Amén, no amén. Luego les traigo esa palabra sobre la integridad y cómo se hacen esos huecos por la falta del perdón. Amén. Cómo quedas vulnerable. Pero esto es claro, estamos hablando de que Dios no nos mete en tentación. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12. Salir librados por guerra espiritual. Primero,
Jesús entiende dos porciones de la maldad. Uno, que el enemigo es malo y que es tu adversario y que anda buscando a quien comerse. Amén. Es decir, un ataque en el mundo espiritual. Y dos, tenemos un ataque en lo carnal. Amén. Es decir, cuando sucumbimos a la tentación. El enemigo va a querer atacarnos y tenemos su medicina. Amén. Vamos a dar habito. No sé si a usted o al diablo, pero alguien se lo tiene que tomar. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Dios te pide, tienes que obtener ciertos valores, ciertos principios bíblicos que sostendrán todo ataque del adversario en contra de tu vida. ¿Va conmigo o no? Esta es la oración respondida. Dios tú le estás diciendo: líbrame del mal. ¿Ok, hijo? ¿De qué mal? ¿El ataque satánico o el ataque de tentaciones? Bueno, Señor, caminemos con las dos. Primero, líbrame del ataque satánico. Perfecto, hijo. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar y resistir toda acechanza del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Es decir, que Cristo sabe, amén, del ataque satánico que es en contra de tu vida. Y Dios te pide que te vistas de toda la armadura de Dios. ¿Alguno de ustedes no conoce la armadura de Dios? Si no, usted siga leyendo en su casa y dése cuenta qué principios tiene que tener. El primer principio que Dios pide que tengas es la verdad. Si tú eres una persona, amado, que todavía mientes, o una de dos, o te quedaste atorado en alguna etapa de tu desarrollo y tienes algún trastorno, ¿verdad? Y eso se les llaman mitómanos, y tienes que ser tratado a través de una consejería espiritual, a través de un psicólogo, amén. Pero tienes que trabajarlo, amado, porque será la primer área que el enemigo te atacará por la espalda. La palabra de Dios dice que cíñete vuestros lomos con la verdad. Si tú hablas mentira, el enemigo estará encantado de atacarte por la espalda. La segunda área que tú tienes que llevar a tu vida es justicia. Comportarte como una persona justa, aunque a ti no te convenga, porque tú sabes que estás dentro de una injusticia y que para hacer un cambio en tu vida tienes que hacer justicia. Pregúntenle a Zaqueo, aquel hombre que era cobrador de impuestos y hacía muchas trampas, y él decía: si a alguien le he cobrado de más, venga que le voy a devolver 7 veces lo que le quité. Eso era una porción justa. Él sabía que había hecho mal, pero cambió su vida de injusticia a justicia, la coraza de justicia. Tienes que ser una persona preparada con la espada para atacar al diablo con la palabra de Dios. Amén. Amado, usted tendrá que tener mucha fe para que pueda apagar los dardos del enemigo a través del escudo de la fe. Yo solamente te estoy mencionando los principios. Amén. Tendrás que caminar por los caminos de Cristo, el apresto del Evangelio. Tendrás que llevar el calzado que es tu Evangelio. Amén. El Evangelio de Cristo sobre tu vida. Y en tu mente nunca se tiene que quitar la salvación. El yelmo de la salvación. Amén. Digo, como nosotros hemos bajando de peso, hay que usar el cinturón de la fidelidad. Gloria a Dios.
Toda lucha se gana a favor de los principios de Dios que nos dan la ventaja sobre las cosas terrenales. Hablar verdad no te dará ventaja, amado hermanos, quizá porque eres una persona transparente cuando hablas verdad. Amén. Pero te dará siempre una ventaja sobre todo lo que es terrenal. Cuando estamos pidiendo una ventaja espiritual, el respaldo de Dios sobre nuestra vida es una ventaja espiritual. La bendición de Dios es una ventaja espiritual, no en contra de otro terrícola, no en contra de otro ser humano. Amén. La ventaja que tú estás pidiendo es sobre lo que es terrenal. Porque tú estás pidiendo que se mueva en tu vida algo sobrenatural sobre las cosas que son naturales. No sobre tu hermano o tu hermana. Señor, bendíceme para que vean quién es el justo aquí. ¿Verdad? Eso es maldad. Eso es trampa. Amén. Pero si tú vas a estar tomando una ventaja sobre lo que es terrenal, es porque sabes que tú no perteneces a este reino y estás haciendo bajar el reino de los cielos a tu vida. Entonces siempre tendrás una ventaja sobre lo que es terrenal, no sobre tu prójimo. ¿Amén? Yo les decía, cuando enseñaba esto de las ventajas, y el día martes creo que lo enseñé, les decía a los hermanos, a ver hermano, ¿por qué nos enojamos si su hermano, su vecino, su prójimo que le hace maldades, verdad, se compra un carro nuevo? Nos da cierta envidia, seamos honestos, ¿no? ¿Por qué nos da coraje eso y no nos da coraje que usted traiga el carro nuevo y su vecino no? Ay, cómo me da envidia que mi vecino ande en el bocho y yo en este carrazo último modelo, ¿verdad? ¿Por qué no nos da coraje eso? Porque estamos acostumbrados a tomar ventaja, a siempre sentirnos arriba de alguien. Eso es maldad. Eso es soberbia. ¿Amén o no amén? Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como. Oye hermano, ¿por qué no me hablas? Es que te compraste carro nuevo y no te preocupes, yo te enseño cómo hacerlo. Eso estamos hablando de compañerismo. Pero ese es otro tema, hermano, volvamos a esto. Toda lucha se gana a favor de los principios de Dios que nos dan la ventaja sobre lo terrenal. Amén. Líbranos de tentación. Veamos este punto. Mateo capítulo 6, versículo 13 nos enseña de esta oración que Cristo dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús te enseña a orar y te dice, no nos metas en... ¿Por qué? Porque la Biblia no dice, cuando ores a Dios, ora y dile, Señor, cuando esté enfrente de la tentación, déjame librarme de ella. Déjame derribar la tentación, pisotearla y decirle que hubo. ¿No? ¿Que muy buena o qué? No, aquí Jesús es claro y dice, dile al Señor que no te meta en tentación. Y dile al Señor que te libre del mal. Si tú lees unos versículos antes, del versículo 10 en adelante, te está hablando de la forma en la que Jesús nos enseña a orar. Amén. Porque Jesús sabe un principio bíblico precioso. La que sigue, por favor. Tenemos una desventaja por causa de nuestra carnalidad. Amén. En nosotros hay dos tipos de conocimiento según la Biblia por causa de haber comido de un fruto del conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y entonces Jesús revela que hay concupiscencias en nosotros, hay cosas que ya están sucias por sí mismas, que tenemos un apego a ellas.
Porque después de haber sido seducidos por causa de nuestra concupiscencia, ¿verdad? Damos a luz el pecado. Y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Amén. Entonces, a través de esa desventaja sobre tu carnalidad, amén, de ahí va a partir el enemigo para atacarte. Y como es una desventaja, hermano, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Usted por qué cree que aquel profeta llamado José, el soñador, por qué dijo, yo le corro en lugar de quedarme a tomar una tacita de café con la esposa de mi patrón? ¿Por qué corrió y no se quedó a platicar del problema con ella? Iba a decir un chiste inapropiado. Él tuvo que salir corriendo porque él sabía que podía caer en tentación. Y él prefirió alejarse de la esposa de su patrón. Y él, cuando fue confrontado, no difamó, no dijo nada. Él sabía que estaba en todo tipo de desventaja. Oye, ¿por qué me hiciste eso? Señor, si yo pequé contra usted, haga conmigo lo que usted quiera. Fue arrojado a la cárcel. Tampoco difamó a aquella mujer. ¿Por qué? Porque era todo un caballero. ¿Va? Los caballeros no tenemos memoria. Amor, mis llaves. Tenemos una desventaja sobre nuestra carnalidad. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41 nos revela esto. ¿Ya lo tiene? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orar para que no entres en tentación. ¿Qué les revela Jesús? Escucha esto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén o no amén. El espíritu a la verdad quiere hacer las cosas bien, pero nuestra carnalidad, amén, es frágil, es débil. En el momento en que usted se sienta bien salsa, se lo van a comer en tacos, hermano. En el momento que usted crea que puede vencer su tentación, usted le está diciendo al enemigo, no más tantito. Porque contra una tentación no se lucha, se evade. Deja de pelear contra tu tentación. Apártese de ella. Y la única forma en que lo puedes hacer es a través de la oración. A través de que usted tenga una comunión con el Espíritu Santo. Porque fue claro Jesús. ¿Y cómo los halló? Y es lo que quiere el diablo. Agarrarte dormidito. Porque usted no me va a dejar mentir. Es en los sueños donde se empiezan a antojar aquellas grandes tentaciones. Sonríe, que Cristo le ama. Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es, aleluya. La que sigue, por favor. La carne es débil. Cuando vivimos según las obras de la carne, somos entregados a nuestros instintos.
Vaya usted a Gálatas un día que tenga tiempo, ¿verdad? Vaya a Gálatas capítulo 5. Bueno, saliendo de aquí, cuando se sienta aburrido, vaya a Gálatas capítulo 5. Y usted se va a enfrentar en dos cosas: el fruto del Espíritu que debe de dar usted y el fruto de la carne. Y ahí usted nada más palomee o subraye cuántos frutos de la carne está dando. Cinco. Y usted nada más ahí agarre un marcador, usted que le gusta marcar su Biblia, ¿sí? Agarre un marcador y ahí todos los frutos de la carne que usted puede decir presente, presente, presente. A usted presente, presente. Porque ahí tú te vas a dar cuenta cuánta debilidad hay en ti y a qué cosas no te tienes que confrontar. Amén o no amén. Mire esto está precioso. Este texto me ha gustado por muchos años. Amén. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se dice muy sencillo: evade la tentación. Pero te voy a dar en el nombre de Jesús algunos principios que tienes que empezar a trabajar en tu vida para que realmente puedas evadir la tentación. Amén. Hágale como su pastor. A mí se me presentó mi tentación y dije: me caso contigo. ¿Eh? No, ahí no la pude evadir, hermanos. No es cierto, hermano, era un llamado del Señor. Y como siervo del Señor, yo le digo al Señor: heme aquí. ¿Cómo podemos ganar la batalla con la tentación? Aprenda estos 6 principios. Primero, ser humilde para encontrar gracia de Dios. En el primer momento en que tú creas que tú puedes por ti mismo, será el principio de que estás subiendo la escalera. Cuando llegues a la punta de la escalera, después de la altivez es la caída, y después de la soberbia el quebrantamiento de espíritu. Ser humilde. Reconozca que sin Dios usted no va a poder librarse de ello. Por eso dice: Dios da gracia a los humildes y evade a los soberbios. Usted crea y reconozca que usted no puede sin Dios. 2. Seguir las ordenanzas y su ley, que es el amor a nuestro Señor. Acuérdate, cuando hablamos de la palabra de amor, nos dimos cuenta que el amor es el cumplimiento de su perfecta ley. Eso es amor. Amén. Cuando tú cumples la perfecta ley del Señor, entonces estás amando a tu Señor. ¿Cómo lo dice Santiago? Dice: sométete pues a Dios. Sométete pues a Dios. Sométase a sus leyes de Dios. Sujétese a sus ordenanzas del Señor. Empiece a vivirlas, aunque le parezcan muy difíciles. No son difíciles, hermano. Se vuelven difíciles cuando se contrapuntean, cuando se contraponen, ¿verdad?, con tu carnalidad. Cuando haces un lado la carne, es tan hermoso vivir la ley de Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Eso ya lo vimos en guerra espiritual. Póngase usted la armadura de Dios para que usted pueda resistir toda acechanza del diablo, pueda permanecer firme. Resista al diablo. Amén.
4. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Por qué? Yo tenía una pregunta con los portadores y le decía, ¿por qué Satanás atacó a Eva y no a Adán? Y mi siguiente pregunta era, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué no estaba con Eva? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué andaba haciendo? ¿Se pelearon? ¿Se disgustaron? ¿Qué estaba haciendo Eva sola? Y el enemigo sabe dónde encontrar su oportunidad para atacarte. Y si no me cree, usted vea que el día que le invitan sus amigos a ir a una fiesta, es el día que te peleaste con tu esposa. Es el día donde te hace sentir que tú te mereces un espacio mejor, un momento mejor, que tú mereces un descanso que tu esposa no merece y por eso te vas solo. Sonría que Cristo le ama. El enemigo sabe encontrar muy bien el espacio cuando el enemigo no se puede acercar, cuando Dios está contigo. Él no soporta la presencia de Dios. Él no la soporta. Y Él sabe que siempre tendrás la ventaja cuando Dios está contigo. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amén o no amén. Es decir, te lo pongo en otro panorama. ¿Qué andaba haciendo usted buscando la tentación y no al Señor? Sonría que Cristo le ama. Voy a una velada de oración. ¿A dónde? A la cantina de los remedios. Ahí no lo va a encontrar, hermano. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Amén. Dice pecadores, limpiar las manos. No quiere decir que ahorita esté el baño tan ocupado de todos los que se quieren ir a lavar las manos, ¿verdad? Porque nada más hay un lavabo para cada quien. Limpiar las manos, lo que Dios está exigiendo y pidiendo a toda aquella persona que ha pecado es: corrige tus conductas y tus acciones. Corrígelas. Es que yo soy bien gritón, cámbialo. No, es que yo soy así. Te apuesto todo lo que tú quieras, que te puedo demostrar con la palabra de Dios que tú no eres así, te hiciste así. Es que si a mí, ahí va como me dicen, es que es mi carácter, pastor. ¿Sabes qué significa la palabra carácter? Instrumento de grabar. Porque te aseguro lo que quieras, que tú no naciste peleando. Ahí estabas de bebé y no, tú no naciste así. Tú lo aprendiste a hacer. Tú aprendiste a pelear. Tú aprendiste a gritar. Tú aprendiste a tener conductas de desagrado. Tú aprendiste a tener conductas de odio. Por eso la Biblia dice: limpia tus manos, corrígelo. Si Dios supiera que no se puede hacer y que Dios así te hizo, te dice: hijo, pues tolérate. Jamás lo vas a poder cambiar. Gritón te hice, gritón te quedarás. Mas Él dice: toda obra de la carne es gritería, pleito, maledicencia, toda causa de malicia y cosas similares a estas. Entonces quiere decir que es un fruto que tú estás dando, que puedes corregir y dejarlo de dar.
Sonría que Cristo le ama. Me vuelve a hacer caras, yo también le voy a hacer caras a usted, ¿eh? Y por último, dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que quiere decir la palabra de Dios, cambia tus pensamientos. Eso se llama arrepentimiento. Cambia tus pensamientos. ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes que cambiar? El primero, ¿quieres ver qué arrepentimiento, sobre qué tienes que orar hoy en arrepentimiento? En tu intimidad con Dios, es decir, en tu cambio de mente, es decirle al Señor, tantos años he estado pensando que yo no puedo cambiar y he limitado el mover de tu presencia en mi vida, el mover de tu palabra en mi vida, pero hoy me arrepiento, cambio mi mente, cambio mi pensamiento y te digo, Señor, empieza a cambiar en mí todos aquellos pensamientos que me llevan a error. Es el primer pensamiento que tienes que cambiar. Es que sí puedes cambiar. Es que sí puedes ser una mejor persona. Es que sí puedes dejar de gritar. Sí puedes dejar de pelear. Sí puedes dejar de sentirte altivo. Amén o no amén. Póngase de pie, amado.